Muy buenos días y buenas tardes ya con todos. De este lado también ya estamos pasando las 12 del mediodía, así que muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más. Con todos los presentes, vemos que tenemos una buena audiencia. Me alegra muchísimo por el interés en estos temas. Muchísimas gracias, Alde, por la invitación a poder impartir este webinario. Es el primero del año que voy a impartirles. Años anteriores también he tenido la oportunidad y creo que lo bonito, lo simpático y lo desafiante de todos estos temas es que año a año algunas cosas van cambiando. Creo yo que van evolucionando y por lo tanto eso representa un desafío grande para todos los profesionales que estamos en esta rama de una u otra manera relacionados. ¿Y a qué me refiero? Me refiero no solo a aquellos que en su momento pudiéramos asesorar, dirigir, guiar a las compañías, a las empresas, al sector privado, incluso algunos que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, en instituciones de países, llevando adelante proyectos importantes en cuanto a controles. Año a año esto va cambiando. Entonces, el desafío y la preparación constante que nos demanda muy interesante y estén seguros para todos los que estamos aquí, que lo que hoy vemos no solo que mañana va a ser diferente, proyectenlo a 10 años y van a hacer cosas y las reglas del juego muy interesantes. Y en el momento que logran captar esa visión, pueden traspolar hoy al presente muchas herramientas y técnicas que les van a servir. Y otras que, ¿por qué no? Van a irlas preparando. Bien, entrando en materia con todos, vamos, el tema de hoy es la auditoría forense en compliance, claves y tendencias. Realmente es un tema que cuando lo conversé con el equipo de ALDE me llamó mucho la atención en el sentido de tratar de conectar todas las herramientas y los campos multidisciplinarios en este concepto. ¿Por qué? Porque el compliance es un tema que es una palabra, un término, un concepto, un, digamos que un sistema de aplicación, lo definiría yo, que ya está aquí hace algunos años y cada vez toma más fuerza y cada vez abarca más todas las otras áreas que en su momento cada uno de nosotros pudiéramos haber estado incursionando o ser profesionales, partícipes ya con algunos años de experiencia. Vamos a pasar a la siguiente. Me presento, mi nombre es Alan Sierra, he tenido la oportunidad de brindar asesoría tanto al sector privado como en su momento compartir con el sector público algunos proyectos importantes en mi país, en Ecuador. Trabajé en el servicio de rentas internas, en las áreas de auditoría tributaria, que eso me ha podido brindar una base importante para todos estos conceptos y lo que conlleva. Tengo una maestría en negocios internacionales enfocado al comercio exterior y el lavado de activos. Y he podido participar como docente en este momento en el desarrollo de un diplomado en Ecuador, el primer diplomado en el Ecuador en prevención del lavado de activos, el primero. Hemos roto paradigmas en ese sentido y lo cual ya incluso lo estamos finalizando esta semana, damos la última clase y de lo que me han comentado las autoridades, pues hay mucho interés en abrirse otros, replicar otras versiones en cuanto al diplomado, y eso es muy bueno en un país donde el concepto de lavado de activos tenía muchos tabúes, y no solo en el Ecuador, a nivel general creo yo que en toda Sudamérica ha tenido algunos tabúes que se han ido desmitificando poco a poco. Bien, trabajo mucho en el área tributaria, en el área de compliance y también en el tema del análisis patrimonial como una fuente importante en materia de antilavado y en materia de cumplimiento fiscal. Entrando en materia, ¿qué es la auditoría forense? ¿Qué es la auditoría forense? Y bien, términos sencillos, vamos a hablar un poco de teoría y al estilo de los que ya me conocen aquí algunos años atrás, vamos a ver mucha práctica dentro de lo que las herramientas que nos permiten a través de una clase en línea que es muy importante. En algún momento tendremos la oportunidad de hacer clases presenciales.
La auditoría forense son los procesos de revisión técnico a través de estados financieros, importantísimos, ¿sí? Los estados financieros, no es el único elemento, la variable, pero es la variable de inicio, creo yo, en la experiencia y les voy a contar por qué. Que permitan verificar la existencia de posibles fraudes y otros delitos, enfocados a detectar la existencia de fraudes y otros delitos. Entendámoslo un poquito mejor el concepto, pero hablemos también del compliance. El compliance, que ya lo tenemos bastante arraigado en nuestro léxico tradicional, creo yo, en todos los países de habla hispana y a nivel mundial, es el cumplimiento de normas, procesos, leyes por parte de una compañía, una organización o parte de un gobierno también puede ser, para detectar, mitigar riesgos que pongan en peligro las operaciones y la reputación de la misma. Es decir, dar la oportunidad de establecer una empresa sólida en el tiempo que le permita perpetuar sus operaciones, ¿por qué no a través de las siguientes generaciones que vengan posterior a la que hoy está trabajando y llevando a cabo las riendas de una compañía o de un negocio? Hacerlo crecer, pero hacerlo crecer con bases sólidas. ¿Por qué? Porque tenemos riesgos, porque tenemos situaciones que podrían poner en riesgo justamente esa proyección de perpetuidad de la empresa, de que se mantenga en el tiempo. ¿Y a qué me refiero yo? Una pregunta importante que la vamos a ir desarrollando a lo largo de esta hora es: ¿por qué es necesaria una auditoría forense en compliance? Dentro de la experiencia que he podido tener en estos últimos 25 años, siempre hablando con los empresarios, es justamente qué es lo que buscan. Y para diciembre del año anterior, a vísperas de los desafíos que vienen en el 2023, se dieron algunos temas, hicimos una pequeña encuesta, claro, a nivel de Ecuador, pero me parece bastante interesante porque estoy seguro que van a haber muchísimas coincidencias con el resto de países en este sentido. ¿Qué buscan los empresarios? Los empresarios buscan aumentar ventas, incrementar las utilidades. Eso es esencial, siempre la van a buscar. Claro, a cambio de brindar un aporte a la sociedad en beneficio de esta, sea a través de un bien o un servicio. Clarísimo, pero el resultado va a ser aumentar las ventas. Queremos vender más, queremos que la empresa crezca, sea más sólida. Si hoy es una construcción de 2 pisos, que tenga las bases para poder hacer 3 pisos más arriba y ya vamos a tener una construcción de 5 pisos. O sea, no quedarnos donde estamos, pero para eso tenemos que tener bases sólidas. Y asimismo ven los empresarios los riesgos que se pueden presentar y entonces ahí hablamos de evitar fraudes internos. A medida que la compañía crece, su personal con el que cuenten siempre van a buscar que estén alineados a una política de vida con ética, con cumplimiento en beneficio de la institución. Obviamente, la retribución por sus labores que realizan dentro de la empresa para que ésta crezca, pero que no exista en ningún momento la oportunidad de algún acto incorrecto que perjudique a la compañía. Esto es fraudes internos que se puedan dar. O utilizar a la compañía como un vehículo para un fraude hacia otras compañías relacionadas. Ojo, no solamente queda interno, sino que va más allá. Y aquí viene el tema cuando les hablo de mirar fuera de la puerta de la compañía. Ya no solo mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera, también tenemos evitar problemas con la administración tributaria. Lamentablemente, sea el Ecuador, sea en otros países, yo puedo hablar un poco más por el país en donde conozco a fondo cómo han sido las reglas del juego, hemos carecido de una visión de política fiscal los últimos 30 años. Aunque hablo de política fiscal o política tributaria, no es una percepción del puesto de la persona o del partido político de turno en el gobierno, no. Todos han carecido de la misma falencia, de esa visión que les permita establecer reglas del juego proactivas. Si bien hay que recaudar, si bien hay que cobrar impuestos, si bien tienen que pagar más los que más producen o los que más tienen o los que más generan, que es una regla sine qua non establecida a nivel mundial, correcto. Pero punto importante es, tenemos las herramientas para poder detectar quiénes son quiénes, es decir, los que producen más versus los que producen medio o los que producen poco. Aquí en el Ecuador las tenemos, son fabulosas. El problema es que no se las usa.
lamentablemente. O quizás no se la sabe usar correctamente, tomando en cuenta que puede haber siempre la buena intención en tantas reformas tributarias que hemos tenido, pero el efecto sigue siendo deficiente y hay que verlo con objetividad este concepto, este comentario del cual les estoy brindando. ¿Por qué? Porque somos profesionales que podemos en un momento dado aportar a un cambio. Asimismo, evitar riesgos de contagios con clientes inversionistas. Qué importante este concepto hoy en día que antes no era tomado muy en cuenta. ¿De quién estoy recibiendo yo un dinero? ¿De quién estoy recibiendo yo un flujo que me permite la empresa crecer? Esto es a través de un bien o un servicio que estoy otorgando en intercambio o a través de un proyecto en el cual me asocio con un tercero y lo invito a ser partícipe y recibo dinero para poder implementar una planta nueva de producción o un proyecto nuevo que se establezca. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su perfil? Y con esto no significa estigmatizar todo el que viene cliente es malo, no, todo el inversionista es malo, no. Esto significa prácticas sanas donde nos permite conocernos, es decir, ellos también tienen que conocernos a nosotros desde el punto de vista interno de una empresa. Y todos estos elementos nos llevan a algo importante que muchos empresarios serios, la gran mayoría, y estoy seguro que es a nivel mundial, siempre buscan mantener una buena reputación, pero una buena reputación en base a haber llevado lineamientos correctos en el desempeño de todas las operaciones y transacciones realizadas. ¿Quiénes están atrás de las empresas? Los socios y los accionistas. Y obviamente los socios y accionistas cuentan con un patrimonio personal, cuentan con familia, o sea, estamos hablando de un efecto en cadena el cual hay que preservar. En definitiva, hacia dónde he querido brindarles hoy todos estos elementos, compartir este conocimiento y la experiencia que he tenido es a blindar y a proteger a las empresas. Algo importante cuando hablamos de auditoría forense y diferenciarlo de una auditoría financiera tradicional, aquí les traigo un pequeño cuadro que seguramente muchos de ustedes ya los conocen, pero los voy a referir rápidamente. Algunos elementos, importancia, propósito, alcance, orientación. Claro, ¿cuál es la importancia dentro de la auditoría forense? Es necesaria para lograr y mantener un buen sistema financiero y de la auditoría financiera. La importancia de la auditoría financiera necesaria para lograr y mantener un buen sistema financiero. Y la importancia de la auditoría forense es necesaria para investigar ilícitos. Va directo, aquí decimos en el Ecuador una frase, va directo a la vena, ¿sí? Directo a la vena, es decir, va a buscar justamente aquella transacción o la sumatoria de transacciones o los contratos de los cuales derivaron transacciones y operaciones que están reñidos con la ley. Es decir, que entran en el campo de un potencial delito. El alcance, importantísimo, voy a referirme a algunos, no todos, está aquí y lo van a tener luego en la grabación, es los periodos de la auditoría financiera, periodos definidos, generalmente es de un año. 1 de enero, 31 de diciembre, generalmente. En algunos países es semestral, del 1 de julio asimismo a junio, eh, de un año a otro, cortándolo en la mitad del año. Pero lo tradicional va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Mientras que la auditoría forense, el alcance es el periodo que cubre el delito, desde su inicio hasta la finalización, incluyendo instauración de acciones legales. Es decir, no solamente podemos hablar de un año, sino de 2 o 3 años, que no van a cortar necesariamente al final o al último día del año del periodo en sí. Entonces, dentro de la medición tenemos la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados dentro de la auditoría financiera, mientras que dentro de la auditoría forense no existen normas plenamente definidas. Es decir, tenemos una diversidad de sustento, elemento y de base de normativas y de base legal que nos permiten converger en lo que queremos llegar y establecer justamente, ¿no? Dentro de las conclusiones del auditor, en auditoría financiera inciden sobre asuntos financieros, el dictamen es la conclusión principal, mientras que en la auditoría forense recae en el ámbito penal, pero solo se formulan indicios de responsabilidad penal.
El auditor forense no es el juez, pero va a proveer dentro de un proceso de litigio, ya un proceso legal, un proceso penal, que puede terminar con sanciones penales, obviamente toda la información establecida y obviamente concordante y a la vez con los respaldos del caso para que se puedan tomar las conclusiones legales pertinentes. Un poco para establecer un gráfico, a veces lo vemos mejor visualmente, no sé, es una manera de poder compartirlo con ustedes. Dentro de una autoridad forense vamos a tener una investigación y un análisis de eventos pasados. Son eventos pasados que vamos a investigar y analizar bajo ciertas reglas del juego, tratando de encontrar si existió o no existió un delito, un fraude. Y esto me conlleva, esta investigación, obviamente, a un informe, a conclusiones y a sugerencias. Y mirándolo dentro de la empresa, de la puerta hacia adentro, porque también lo vamos a ver de la puerta hacia afuera, esto nos conlleva lo que ya hoy en día se habla con mayor fuerza, que son medidas de prevención justamente para eventos futuros. Y aquí entra el concepto del compliance, que nos permite establecer reglas del juego que prevengan, limiten, mitiguen, disminuyan la posibilidad de que se repitan estos eventos pasados que pudieron haber sido o que son o que fueron en su momento establecidos de acuerdo a la ley vigente de esos años o de esos periodos anteriores, o un fraude, un delito, o un proceso, un acto de corrupción. Es decir, la auditoría forense me va a dar un bagaje de información dentro de los sucesos investigados o analizados que me permitan llevar a un concepto y a una palabra clave para la empresa que hace un momento se las dije. Protección, blindaje. Porque es lo que queremos, blindar a la compañía. Si nosotros estamos tomando buenas decisiones, que no sea porque alguien dentro de la compañía tomó una mala decisión y perjudica a la compañía, o porque no sea alguien fuera de la compañía que tiene transacciones dentro de la compañía, nos lleva a un problema de contagio. Es decir, y lo grafico con Pareto. Ya vimos la diferencia entre auditoría financiera y auditoría forense, pero también hay que tomar en cuenta los recursos. Los procesos, los recursos son limitados, siempre van a ser limitados. Y si bien en la auditoría financiera se maneja mucho el muestreo, la auditoría forense, al escoger verificar un acto determinado, se verifica la cantidad total de las transacciones de esa operación. Transacciones, varias transacciones de una operación específica. Y aquí tenemos que utilizar justamente el concepto para poder llegar y poder detectar 80-20 Pareto, y es lo que les aconsejo y les voy a comentar cómo lo manejamos en su momento cuando participamos en algunos procesos de control a nivel del Estado, ¿no? Con muy buenos resultados y, y un mensaje de cultura de prevención que dio muchos comentarios positivos en su momento. 80-20. Claro, el 20% de las operaciones me pueden significar el 80% en concepto monetario. Importante considerar. Y aquí empezamos a hablar un poco más aterrizado. Y es una frase que yo utilizo mucho en las ponencias, de la teoría a la práctica. No me voy a llenar de tanta teoría, les voy a compartir experiencias acerca de la práctica, porque al final lo que buscamos todos son resultados. Y el resultado es que la compañía o que los controles a nivel del país sean eficientes y eficaces. Bien, partamos por el siguiente ejemplo. Estado financiero. Un estado financiero lo visualizamos y hemos planteado aquí algunas cuentas, las más básicas. Coincide la terminología en la mayoría de los países. Estoy partiendo de la experiencia en Ecuador. Ya les voy a contar por qué. Entonces tenemos los activos, los pasivos y los patrimonios dentro del estado financiero. Y claro, tenemos los ingresos y los gastos que me dan la utilidad. Y tenemos cuentas que pueden llegar a ser sensibles o que son claves
webinario hablaba de tendencias y claves. Son claves al momento de una revisión en una auditoría forense. Vamos a verificar dónde son las cuentas que pueden ser más susceptibles y que puedan haber dejado la huella o el rastro de un potencial delito, fraude, cometimiento de un acto de corrupción dentro de la compañía o que la compañía haya participado con terceros afuera. Y el primero con el que empiezo a señalarles es justamente las cuentas por cobrar. Y estas cuentas por cobrar con los accionistas me está dando justamente la relación de los accionistas en cuanto a haber tomado dinero de la compañía para alguna situación, puede ser particular, u otro tipo de proyecto anexo relacionado con la empresa primaria. ¿Esto per se es un delito? No, no lo es. Y ahí vienen los paradigmas. No se puede considerar que la cuenta por cobrar accionista sea un delito. Sin embargo, dependiendo de la legislación de cada país, tiene que cumplir con algunas reglas, por ejemplo, tributarias, donde tiene que existir una retención de por medio, y si no existe, estamos hablando de una defraudación fiscal, defraudación tributaria o fraude fiscal. Entonces, importante, la legislación tributaria y la legislación societaria es importante al momento de establecer la legalidad, la realidad, la justificación de estas transacciones. Vámonos un poco más allá. Inversiones. La compañía puede invertir en terceros, en proyectos. Puede ser un proyecto inmobiliario, pero entonces ahí estamos hablando a quién le estoy entregando el dinero. Tanto como accionista como en estos proyectos, en las inversiones, a quién le estoy entregando el dinero. Luego puedo ir a los gastos donde tengo salida de dinero por transacciones y pago a terceros. Pregunta importante, ¿esos pagos a terceros es por un bien y un servicio realmente recibido? Tradicionalmente, con esto no vamos a poner a todos en el mismo saco porque de eso no se trata, sería un error, pero tradicionalmente ha proliferado más de 10 años atrás el uso de empresas y de operaciones fantasmas. Y diría yo, no creo que haya proliferado, creo que ha proliferado la capacidad de detectarlos, que 20 años o 30 años atrás, que igual existían, quizás no era tan sencillo detectarlos. Hoy sí. Estas cuentas claves que yo le enfoco como claves y el por qué, y en base a la experiencia se las comparto, es lo que denominamos el concepto de la ruta del dinero. Parte del punto A, llega al punto B y puede haber puntos C, D, E y F. Ya eso es parte de una investigación mucho más amplia. Pero el punto de partida, voy a los estados financieros y tengo las salidas de dinero. ¿Por qué conceptos salieron? ¿Bajo qué causales? Está debidamente sustentado y cumple con todas las normativas legales del caso. Y asimismo las entradas de dinero. Entonces, en las entradas de dinero tenemos la cuenta por pagar. Entonces, en las cuentas por pagar, mucho ojo, lo que se ha conocido en algunos países es la vulnerabilidad que existen de los partícipes del mercado de valores. Yo puedo emitir obligaciones, papeles a través del mercado de valores que me permita obtener recursos financieros de terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Conozco a esos terceros, sé cuál es el perfil de esos terceros, conozco el origen de los fondos de estos dineros. Cuidado, y ahí parte. Posteriormente, si no tengo los filtros necesarios, y aquí ni siquiera he entrado en materia de lavado de activos, ojo, hago hincapié, no he entrado en materia de lavado de activos, pero el no pertenecer al grupo que las leyes de cada país señale como sujeto obligado en temas de lavado de activos, no me impide, no me ata de manos, no me prohíbe poder establecer un sistema que me permita reconocer quiénes son quienes están del otro lado de la vereda. Hoy en día es fundamental todos los que sean definidos como sujetos obligados y los que no sean definidos. Y asimismo,
dentro del mercado de valores, los partícipes, llámese las casas de valores, bolsas de valores, tendrán que revisar bien quiénes son los que están recibiendo este flujo de dinero, porque tiene que tener la solvencia, no solo la proyección, la solvencia real de que después vaya a pagar y no vaya a ser que intencionalmente o aparentemente intencionalmente caiga en una situación de no pago y apropiarse de esos recursos. Y ahí estamos hablando de fraude nuevamente, de corrupción nuevamente. Asimismo, dentro de las ventas diarias, los ingresos, lo que habíamos hablado, que los empresarios buscan aumentar las ventas, ¿quiénes son estos clientes? Y no significa vamos a poner una barrera y unos filtros y vamos a ahuyentar, no, vamos a establecer relaciones sólidas con estos clientes para que regresen. Es decir, poder tener un correcto sistema de comunicación que le permita al cliente saber por qué hago yo una evaluación o una pregunta importante de quiénes son y asimismo abrir la puerta para que ellos lo hagan con la empresa. Y de esta manera conocer y conocernos mejor y establecer relaciones más sólidas. Esto enfocado justamente al origen de los fondos. Volviendo puertas adentro, los fraudes o los cometimientos o la corrupción que comete una empresa, una compañía, no solamente va a estar, o mejor dicho, la empresa per se no lo comete propiamente, aunque hoy en día hablamos de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Tenemos que ver quiénes son nuestros colaboradores internos, es decir, quiénes son nuestros empleados. Y para eso definir el perfil de los empleados es un concepto muy válido, más allá, que trasciende más allá de los lineamientos que pueda establecer todas las normas de prevención de lavado de activos con el famoso conozca a su empleado. Y para esto tenemos que entender cuáles son las variables importantes o las más importantes y de una manera técnica, también matemática, pero técnica, poder conjugar con estas variables y llegar a conclusiones importantes que me arrojen la tranquilidad o las señales de alerta. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el ingreso de los empleados? Obviamente, si trabaja para nosotros, ya por ahí hay un sueldo, pero puede trabajar para un tercero. Entonces tengo que consolidar los sueldos. Gastos, depósitos que tenga, compra de activos, viajes, activos en el exterior que posea, alguna de esta información va a ser detectada visualmente. Hay otras que dependiendo del país podemos acceder a bases de datos públicos. Excelente. Y hay otros que dentro de las políticas de la compañía puede establecer un formulario para colaboradores donde le diga, lléname esta información que periódicamente puede ser de un año a año 2 o año 3, puedo yo establecer una línea de tiempo y una línea de comportamiento. ¿Y llegar a qué? Llegar al estilo de vida y si este es concordante con la consolidación de los ingresos. Porque si no es concordante y resulta que tiene un estilo de vida muy por encima de otros colaboradores que tienen igual rango de responsabilidad dentro de la compañía y conocemos que no trabaja en otras compañías, la pregunta importante es cómo así hay esa diferencia y esa brecha en cuanto a su estilo de vida que puede ser mucho mejor que el de los otros. ¿Hasta ahí tenemos la evidencia exacta de un delito? No, no, y esto es lo que hay que entenderlo. Llegamos a conclusiones que nos puedan revelar inconsistencias y esto se deriva obviamente a unas instancias legales donde serán jueces, fiscales, donde será el órgano competente judicial de cada país y así es una denuncia establecida, investigará y determinará si efectivamente hubo un fraude. Ahora, esto acompañado de otros elementos como que haya una pérdida injustificada del inventario o que haya un desvío de fondos de alguna cuenta de la compañía, entonces, claro, ya la situación está muy evidente en ese caso de un acto de fraude interno, un acto de corrupción, pero tiene que tener los canales legales en la sugerencia establecidos. Si así lo detectan, pues hacer la denuncia respectiva del empleado que esté haciendo un abuso de confianza y que esté perjudicando a la compañía.
¿Qué pasa con los organismos de control? Ojo, los organismos de control también tienen su enfoque y también pueden ejecutar una auditoría forense masivo. Entonces, si hablamos de la corrupción, que es el punto inicial, el origen, que es el dinero que es producto de esta corrupción, de esta coima que pudo haber recibido, ¿a dónde va a derivar? ¿Cuál es el destino? Al patrimonio. Y el patrimonio va a estar en ese momento mezclado los dineros de fuente lícita con dineros de fuente ilícita. Y la pregunta para el organismo de control, y que es algo que hemos podido, al menos en el Ecuador, establecer un canal de una ruta bastante interesante para buscar la efectividad es ¿en qué punto es más efectivo los controles? En el origen de la corrupción que se pudo suscitar, sí, tradicionalmente hemos abarcado leyes, normas, procedimientos internos dentro de las compañías que nos permitan detectar, prevenir, disuadir, evitar en gran medida, ¿verdad?, que se produzcan actos de corrupción. Pero y el destino del dinero va a recaer siempre en el patrimonio. Y en el patrimonio vamos a tener una evidencia tangible que pueden ser bienes inmuebles, para poner dos variables sencillas y básicas, como también en las cuentas bancarias, que aquí las instituciones de control tienen mucha, pero muchísima información al respecto y en instituciones bancarias, tanto a nivel nacional como al exterior. Dicho de otra manera, y aquí sí entramos en un punto importante, en un concepto importante que nos ayuda a integrar todos estos procesos de control. El delito precedente, que es la corrupción, termina en una segunda etapa, que es el lavado de activos. ¿Por qué? Porque va a tratar de disfrazar el origen de ese dinero proveniente de la corrupción. Y el concepto de lavado de activo, digo yo, creo, de lo que mi percepción hacia dónde caminamos día a día, es el gran paraguas que cubre todos los otros delitos precedentes: corrupción, fraude, defraudación aduanera, defraudación fiscal, delitos ambientales que deriven obviamente en temas económicos, y que todo ese dinero producto de estos delitos precedentes se los va a intentar lavar. Es decir, que las técnicas de lavado de activos son esenciales y claves para disuadir, mitigar, detectar y buscar una sociedad más justa, con reglas del juego más justo, combatiendo todo esto que es la corrupción. La auditoría forense juega un papel fundamental porque a lo largo y ancho y en todo el contexto me va a permitir herramientas que las puedo implementar justamente para yo llegar a detectar estos casos de corrupción y de fraude que se hayan dado. Un ejemplo, y les cuento la experiencia en Ecuador, recién hubo una reforma a la ley de lavado de activos, me parece muy interesante, todavía faltan muchas cosas, creo yo, y como les dije, de la teoría a la práctica, todavía falta mucho en la práctica, y creo que no solo Ecuador está en eso, pero creo que la gran parte de la sociedad y de los funcionarios públicos que tienen a su cargo estos desafíos sí están sintonizando. Una de las actividades económicas que recientemente se incluyó en la ley de prevención de lavado de activos, estamos hablando de las compañías de factoring, y hay que entender el concepto y cómo funciona una compañía de factoring. Claro, anticipa el dinero a su cliente, a su que lo busca, ¿verdad?, por una factura que no ha cobrado. Pero la factura, ¿de quién es? Es de otro, del cliente de factoring, como está aquí en el gráfico. Entonces, gráfico este concepto o este flujo sencillo, lo he puesto muy sencillo para entender un poco el esquema. Este cliente de factoring puede tener otros clientes y como está señalado aquí, hay un cliente en rojo. ¿Qué pasa si ese cliente en rojo, por controles de los entes de control del Estado, ese cliente en rojo ha sido en una empresa fantasma y provee una transacción fantasma y es una factura proveniente, lo que llamamos en Ecuador factura fantasma, la que estamos o la que está el cliente de factoring tratando de establecer un negocio con la compañía de factoring? La compañía de factoring, que maneja sus lineamientos bien establecidos, está en un riesgo de contagio completo, 100%. ¿Por qué? Porque tendrá que hacer un proceso de debida diligencia no solo a su cliente de factoring, sino que a través de un proceso, nuevamente, Pareto 80-20, porque los recursos son limitados, aquellas facturas más importantes o que por eh, el
flujo de repeticiones que se hayan dado son más relevantes, llamen la atención y poder hacer una debida diligencia a estos clientes que están detrás de su cliente inicial. ¿Qué pasa si no lo hace? No lo hago o lo hago a medias o interpreto la ley hasta donde me ha dicho el asesor de turno, el abogado de turno, con buena intención, pero a veces no tenemos esta visión y lo llevo hasta solo el cliente de factoring. Bueno, en un caso que pueda ser de connotación, de relevancia social, hoy en día las redes sociales juegan un arma de doble filo, creo que yo es más negativo que positivo, pero termina siendo un escándalo, resulta que ponen a todos en el mismo saco. Y la pregunta importante es de la compañía de factoring, demuestre usted que no fue copartícipe de toda esta figura. Y la compañía de factoring le dirá, he llevado todos los lineamientos que hoy en día la nueva ley me exige, antes de tenerla, mejor si no si la hacía, pero ahora mucho más, todos estos lineamientos y la capacidad como empresa privada llega hasta este punto. Eso es importante. ¿Por qué? Porque los entes de control tienen una capacidad de análisis y de información y de base de datos muy superior a las del sector privado. Entonces el sector privado tiene que demostrar que ha llegado hasta donde podía llegar. Y si algo ha pasado fuera de su ámbito, su alcance, ¿verdad? Su círculo de control, es porque ya esa parte le compete al sector público dentro de su trabajo normal. Importantísimo poder definir esto porque es la principal arma de defensa cuando llevan a una compañía, en este caso puede ser factoring, puede ser una inmobiliaria, puede ser la constructora, venta de vehículos, puede ser una compañía exportadora de camarones, sí, también. Todos, toda actividad económica está bajo las mismas reglas del juego. Y así poder defender que la compañía se ha manejado correctamente en el tiempo. Cuando hablamos de base de datos, importantísimo, miren, y les pongo un ejemplo que quizás ustedes lo van a conocer y van a identificar. Aquí en el gráfico tenemos un esquema muy similar en otros países, pero aquí en el Ecuador, el reporte de la compra de bienes inmuebles. ¿Qué compañía no? ¿Qué institución del Estado recibe esta información? Tenemos que en el detalle del reporte de compra de bienes inmuebles, en el detalle hay una estructura de información revelada por parte, en este caso, de quien vende. Vamos a ponerle el que vende el bien inmueble a un tercero y revela del comprador nombre, identificación, fecha de adquisición, monto total del bien, valor de pagos mensuales y también especifica muchas veces si tenemos referencia que si el origen es propio o de terceros de ese comprador. Entonces el vendedor reporta a quién? A un ente de control. Y ese ente de control que recibe toda esta información, creo que ya lo sabemos, en todos los países el nombre genérico son las WIF. Las WIF de cada país recibe toda la información de las operaciones de compra y de pago. ¿Cuánto pagan mensualmente? ¿Ya? Todos aquellos que vienen y obtienen un bien inmueble. ¿Desde hace cuánto tiempo lo hacen? En el Ecuador no menos de 8 años. No menos de 8 años. Y en otros países, por ahí o más. Entonces, tenemos una fabulosa base de datos de las WIF, de las unidades de inteligencia financiera, para poder establecer con toda esta información, contrastarla con qué? Con la radiografía tributaria del comprador. Es decir, la persona XX, para no dar ningún nombre porque puede haber homónimos presentes, la persona XX resulta que compró un departamento de $400,000 y eso está revelado a las WIF y que pagó mensualmente 15,000 mensuales durante N cantidad de meses, habiendo dado una entrada de 100,000. Pero la radiografía tributaria de XX no justifica ese pago. Se encienden en ese momento todas las
alertas. Y nuevamente podemos aplicar Pareto y podemos irnos al 20% de las inconsistencias más fuertes. Y podría revelar no solamente en un fraude tributario, podría revelar en casos de corrupción, podría revelar y derivar en casos de testaferrismo. ¿Cuál es el organismo que tiene el sartén por el mango? Las WIF de cada país. Creo que todos los teníamos claro este ejemplo y lo pongo en el sentido de que en mayor o menor medida sí lo hacen. Creo que, o puede que no sea tan público todas las investigaciones, pero en todo caso está ahí. Y la vulnerabilidad en estos partícipes de quienes no juegan o no han sido partes del proceso de corrupción es del vendedor. Por lo tanto, el vendedor dice, un momento, si es tan sencillo para los gobiernos hacer este cruce de información, yo, empresa que vende, constructora, inmobiliaria, de cualquier actividad económica, tengo que hacer un perfilamiento de quiénes son mis clientes para curarme en sano. Creo que el término lo conocemos a nivel de Latinoamérica, curarme en sano y no tener ningún problema posterior. Como les decía, hoy en día la globalización abre completamente el abanico. Lo que antes decíamos out the box, fuera de la caja, ya empieza a estar dentro de la caja. Ya ahora los cruces de información tienen otra dimensión y los organismos de control tienen una oportunidad fabulosa al respecto. Rápidamente, ustedes lo conocerán, y esto es a nivel mundial, el cruce de información o la información que los países van a recibir, tanto a través de la información FATCA con Estados Unidos, los CRS, que es el estándar común de reporte, con más, bueno, en Ecuador son más de 150 países que hacemos cruce de información, le puede dar a quien en el Ecuador se llama SRI, Servicio de Rentas Internas o Auditoría o la Administración Tributaria, para también verificar dentro de la auditoría tributaria si se está revelando o no todo el patrimonio, independientemente de la polémica del impuesto al patrimonio, que con el ejemplo anterior vemos que no era necesario o no es necesario el impuesto al patrimonio. Mi concepto, mi apreciación, respeto a los otros colegas. Sin embargo, para efectos de la administración tributaria, tener esta información cambia completamente las perspectivas porque nos lleva justamente a verificar si los patrimonios están correctamente declarados, tanto a nivel de empresas como de personas naturales, llámese personas físicas en otros países, y aquí tenemos a los clientes, tengan a los accionistas o las propias compañías. Un poco les voy a comentar la vivencia, porque ya nos faltan 10 minutos y tengo algunas láminas, sobre algunos procesos que establecieron. Tuve la oportunidad de trabajar como director nacional de prevención de lavado de activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros aquí en el Ecuador, y justamente hicimos por primera vez en el país, hablando del año 18, 19, hicimos una proyección de una cuenta, un análisis más que proyección de una cuenta que poco o nada se la estaba revisando hasta ese momento, que es el aumento de capital. Entonces ustedes ven un gráfico aquí que va de acuerdo a la realidad del país. La proyección 19-20-21 es una proyección, pero los otros años es la realidad en cuanto a los montos que las compañías han destinado para aumento de capital. ¿Qué es el aumento de capital? Una compañía tiene un capital mañana de $1 millón, viene un accionista y le dice, yo voy a poner de mi bolsillo 3 millones más. Perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a ampliarnos. Vamos a vender en otras ciudades, vamos a vender en otros países, vamos a crear una nueva planta, vamos a comprar unas instalaciones propias y no alquilar. Perfecto. 3 millones más. La pregunta es, ¿de dónde salen esos 3 millones? Es el accionista. No hay que preguntarle. ¿Por qué no le vamos a preguntar? ¿Puede ser una ofensa? No, no se trata de estigmatizar. Se trata de buenas políticas y prácticas que permitan hacer más fuerte a las compañías. Y es por esto, y aquí está dentro de la declaración, lo que les mencionaba, puedo tener en el año 18 un capital de 3 millones y en el año 19 un capital de 8 millones, no fuimos a hacer justamente un oficio de control a muchas compañías que se las escogió de acuerdo a los montos para aquella época, donde se establecía un requerimiento de información de una manera muy educada,
porque no se trata en ningún proceso de revisión apuntar con el dedo y decir es culpable antes de empezar. Eso es un error. Eso es un error. Y tampoco se trata de decir, me llegó una notificación, me están tratando mal, me miran culpable. No, también es un error. Son procesos que hay que entender, llega el requerimiento, se lo contesta y que tiene que ser con la responsabilidad de ambos lados. Entonces, de acuerdo aquí sí al sustento, al artículo 1 de la Ley de Prevención del Lavado de Activos, se le pedía información y dentro de la información era documentación, soporte que justifique el origen de los fondos de esta operación. No se trata de un asiento contable, no, porque fue sencillo, del asiento contable de la cuenta A lo paso a la cuenta aporte para futura capitalización y luego aumento de capital y ya está. ¿De dónde? Pueden haber sido recursos propios, utilidades también de las empresas de años anteriores. Bueno, tiene que haber una explicación. Y se le pedía información financiera, información detallada, mayores, mapeos de todos los periodos económicos 2018 y 2019, lo cual fue algo nuevo completamente en el país. Al principio generaba muchas dudas del por qué, si nunca se hizo antes. Después fue visto como tenía que ser visto, como un proceso de control correcto, porque la gran mayoría, partimos de esa presunción, actúa bien dentro de las compañías, pero aquellos que no hayan actuado bien y que hayan cometido un proceso de corrupción, fraude, falsificación, que engañen, que presenten información financiera falsa, pues están cayendo en un delito. Entonces, las reglas del juego tienen que ser para todos correctamente. Si la gran mayoría se porta bien, ¿qué es lo que dice? Yo quiero competencia justa, que todos nos portemos igual. Por lo tanto, lo que es sano es para todos la misma línea de control y todos hacerlo proactivamente bien para que de esa manera sean sus destrezas particulares las que puedan ganar el mercado deseado y no un proceso de una competencia injusta a través de recursos y disponibilidad de recursos económicos que provienen de actos ilícitos. Para esto es importantísimo un buen gobierno corporativo. Entonces, el gobierno corporativo es un sistema de control y dirección de compañías que abarca conjunto de principios y normas que establezcan elementos esenciales, proteger derechos de socios y accionistas, una administración transparente, dar fluidez de información de la sociedad, regular relaciones con grupos de interés, transparentar la información que deriva de las operaciones. Todos los países, creo que yo, Latinoamérica y también Iberoamérica, tenemos las normas de buen gobierno corporativo, que son, si bien no son en su gran mayoría de carácter obligatorio, son recomendaciones válidas y que nos permiten y que llegan a dónde, a un punto importante que hoy no vamos a entrar, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, esto ayuda a dar una transparencia y que ayude a mitigar sucesos que no estuvieron quizás al alcance, como habíamos hablado en los casos anteriores, pero que dentro de sus competencias las compañías cumplieron. Hay que entender las amenazas, el GAFI también es importante, o sea, la retroalimentación de varias fuentes, de varios organismos que nos permitan poder consolidar una visión única y fuerte para las compañías. Corrupción y soborno, que no parta dentro de la compañía y que no parta fuera de la compañía. Cuidado, es dentro de la puerta hacia adentro y de la puerta hacia afuera. Tráfico ilícito de estupefacientes, delitos fiscales. Los delitos fiscales hoy en día y correctamente son establecidos como delitos precedentes de lavado de activos. Ambientales, contrabando, estafas, transporte ilícito de dinero, tráfico ilegales. Tenemos el índice de la percepción de corrupción 2022 que ya salió, cada uno puede ver dónde está su país. Y bueno, es percepción, pero creo yo que es válida porque quienes viven y están en el día a día conocen y quizás cuando hacen estas evaluaciones, muchos no se atreven a revelar las vivencias reales que han tenido, pero las traducen justamente al momento de la calificación del índice. ¿Qué tipo de corrupción? Soborno, malversación de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo para obtener lucro personal, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción, importantísimo. ¿Cuál es la capacidad? El ejemplo que les di hace un momento
nos llevó a otros casos, a otras cuentas, cuentas por cobrar también, accionistas, cuentas por pagar accionistas. Rompimos un paradigma importante, pero mandamos un mensaje a la sociedad en el cual ya los empresarios, oye, esto te ayuda a ti para que tengas una competencia leal. Uno, y dos, te estamos también dando un input de aquellas cuentas que puedes revisar internamente para que no exista fraude interno. Así lo entendieron la gran mayoría de empresarios y así también fue parte del proceso para la evaluación que tuvimos como país ante el GAFI y pudimos desde el año 18-19 crear e implementar una matriz de riesgo institucional en el Ecuador con variables que quizás no se las estaban tomando en cuenta, pero nuevamente el término a la vena, y fue recibida como tiene que ser, con una muy buena óptica en referencia al resultado y la efectividad. ¿Por qué no trasladar un concepto similar de matrices de riesgo, que era a nivel de instituciones de control, a el control interno de la compañía? Puede ser muy importante y para eso, ya para terminar, hablo del triángulo del fraude, ya, años 50, Donald Tracy, creo que ya todos lo tenemos claro la historia. Tienen que haber tres vértices, tres elementos para el triángulo: incentivo, presión, racionalización, actitud, oportunidad. Con la pandemia, muchas cosas salieron a la luz que se conocían, pero quizás no estaban tan sobre la mesa y cambió un poco la visión. Y es precisamente un proceso de compliance que disminuya la oportunidad de que haya un fraude interno y peor aún, que eso se traspole fuera de la puerta de la compañía hacia otras instituciones, compañías relacionadas y el problema sea mucho más. Termino con una pregunta que es la referencia que hace un momento lo dije, así como ya en Ecuador cuenta con su primera matriz de riesgo institucional, con algunos parámetros nuevos, nunca antes contemplados, y eso es bueno, producto de un equipo, que el equipo continúa y sigue trabajando en la misma, en buena hora, que así sea, que se mantenga esa visión. ¿Por qué no hacerlo a nivel de cada compañía? Y se los dejo planteado para todos ustedes, para todos los países, Latinoamérica, Iberoamérica. ¿Protegerías a tu empresa implementando un proceso técnico que permita analizar el origen de los fondos de clientes inversionistas, así como el correcto proceder de sus empleados? Matrices de riesgo en prevención de lavado de activos hay millones, muy buenas, muy técnicas. Cada una que conozco de colegas en otros países, excelente. La pregunta es, ¿está con un enfoque basado en riesgo? Excelente, cumple con la norma. ¿Por qué no le añadimos un enfoque en el origen de los fondos y en el análisis patrimonial? La pregunta suelta ahí. Bueno, los dejo con una última frase, que es de mi autoría. Los cambios son como grandes olas, podemos pelear contra ellas, pero siempre será mejor aprender a surfear. El conocimiento no es estático, lo que hoy conocemos en 2 años nos sirve, y por qué no en 4 implementar procesos que hoy vamos a desarrollar. Muchísimas gracias a todos. Para poder tener unos minutos de alguna pregunta que tengan, estoy a las órdenes. Por el chat, si alguien quiere preguntar, está abierto el chat. Si no, damos por finalizado. Igual, cualquier consulta que tengan me pueden escribir. Oh, ya, aquí lo vi. Estaba en otra pestaña. Ok, saludos a Nicaragua, México. Voy de adelante hacia abajo. Muchas gracias por los saludos. Y sobre la investigación a los empleados, si se violan sus derechos, no. A ver,
Dependiendo de las leyes de cada país, tenemos códigos de trabajo. Ecuador todavía falta trabajar en eso, pero salvaguardando los intereses de la compañía y el contrato y las reglas del juego sin violar la intimidad, las mismas normas de prevención de lavado de activos nos dan una hoja de ruta de cómo proceder al respecto. Eh, Muchas gracias por los, los ministerios son me preguntan si los ministerios de los gobiernos son sujetos obligados, no directamente, pero ellos tienen que aplicar todos los procesos y normas igual, ¿no? O sea, en ese sentido, lo podemos ver la parte textual de la ley, sujetos obligados, cuáles son las actividades, pero los procesos son sanos para todos, los que son sujetos obligados textual y los que no son. Gracias por la información. Muchas gracias por la información. Estoy buscando preguntas. Bien. Aquí hay una pregunta. Dice, en muchas organizaciones las auditorías son destapadas o desatadas porque existe un sesgo. No se le entiende. Si la puede volver a preguntar por un sesgo tradicional o por temor del auditor para promover que sea oportuno. ¿Cómo tomamos medidas de buenas prácticas? A ver, existe la figura del auditor interno, existe la figura o existe el concepto de la auditoría forense. Lo complemento, obviamente, con todo lo que he abierto un poco más el abanico y los ejemplos que les he querido dar es justamente para no quedarnos en la teoría. La auditoría forense busca, obviamente, la evidencia de un delito. Ok, vámonos a las cuentas claves donde puedan haber dado esos delitos. Dice, desde El Salvador, ¿cómo incluir en nuestras matrices de riesgo el origen de los fondos de clientes de empresa? Bueno, aquí en Ecuador también es nuevo, hemos desarrollado una nueva matriz en el sector privado referente a eso, al origen de los fondos. Eh, un poquito de los conceptos que hablamos en cuanto a las cuentas fuente, las cuentas claves. Igual, un poquito más extenso, pero todos me pueden escribir cuando gusten el correo, yo les puedo remitir un poco más de información o elementos base. Costa Rica, sí, todas las auditorías se pueden hacer en empresas pequeñas. Bueno, me preguntan todos estos procesos de investigación, las conclusiones de auditoría forense, qué pasa en el ámbito penal, ya eso es una segunda instancia que le compete ya a ese sector, ¿no? No nos quedemos porque nuestro sistema judicial no es efectivo, nos desanima, no nos quedemos en eso. Hagamos nuestro trabajo y dentro de la cadena los demás tendrán que hacer el suyo, pero no nos quedemos que porque el resto no cumple, yo no voy a cumplir. No, pensemos en el beneficio de la compañía. Bien, les agradezco mucho, ya son la 1 de la tarde, muchas gracias a todos, estoy a las órdenes, cualquier consulta que tengan me pueden escribir, ¿no? Ha sido un gusto con todos ustedes, pasen muy bien, va a empezar ya mismo otro webinario, así que tengan muy buena tarde.